Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy les presentamos un programa sobre la toma de protesta de Pedro Pablo Kuczynski en Perú después de la maratónica y cardíaca segunda jornada electoral en donde se le arrebató la victoria a la candidata de oposición Keiko Fujimori. El día de hoy analizamos los frentes abiertos para la economía de Perú, los retos de la gobernanza y los desafíos venideros para la política exterior. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento fronterizo les vamos a platicar sobre las claves de la inmigración peruana. Acompáñenos. Tras un cerrado triunfo del 50.12% del partido Peruanos por el Cambio contra un 49.88% de Fuerza Popular, el economista, empresario y político Pedro Pablo Kuczynski ganó la segunda vuelta electoral del 5 de junio de 2016, convirtiéndose en el nuevo presidente de Perú para los siguientes 5 años. El nuevo gobierno de Kuczynski ofrece como plan de gobierno un crecimiento económico que impulse la seguridad ciudadana para tener mayor inversión y bienestar, generando tranquilidad en la vida cotidiana, así como estabilidad jurídica y el derecho de vivir en paz en una sociedad democrática con pleno respeto a los derechos humanos. Otra acción a emprender es el dinamismo económico a través de un programa fiscal en el que gran parte del gasto adicional que se gestione sea dirigido a proyectos de infraestructura en carreteras, escuelas y hospitales. Kuczynski plantea una lucha contra la creciente corrupción e impunidad de la administración del sector público y de justicia, originado en buena parte por el narcotráfico, la evasión tributaria masiva y los malos manejos de las altas esferas gubernamentales. También proyecta una inversión social para reducir la gran desigualdad de ingresos en el Perú, particularmente con los millones de pobres que no cuentan con servicios ni ingresos básicos, lo cual disminuye el potencial económico del país. En materia de política exterior, el nuevo gobierno peruano propone afianzar las funciones de representación, promoción de comercio e inversión por medio de la integración regional, el posicionamiento en el ámbito internacional y la modernización de la gestión diplomática. Sus líneas generales de acción serán las relaciones con sus 5 países vecinos, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile, además de otros significativos de la región como México, Argentina, Venezuela y Cuba, para intensificar los proyectos de cooperación e integración realizables en el corto plazo. Este 28 de julio, Pedro Pablo Kuczynski se coronará en la presidencia de Perú tras una maratónica segunda jornada electoral que le arrebató la victoria a la candidata favorita y opositora Keiko Fujimori. Con tan solo un diferencial de 40,000 votos es que Kuczynski pudo colarse a la presidencia de Perú. Como candidato lo quisieron rebasar muchos. Ahí estuvo el desempeño de Julio Guzmán y César Acuña, dos candidatos que terminaron por ser descalificados en una contienda llena de exclusiones y de un proceso de invalidaciones. Por otro lado, también tuvimos el desempeño de Verónica Mendoza, quien amenazó por rebasarlo frente a la izquierda, sobre todo debido a este revuelo que obtuvo el Frente Amplio en Perú. Doctor, las pasadas elecciones en Perú fueron un duelo entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, o más bien un duelo entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Evidentemente, Perú, la vida política de Perú está atravesada por este clivaje, ¿no? De fujimorismo, antifujimorismo, y en estas elecciones lo volvimos a ver. Es algo que ya había estado presente en las elecciones de 2011. Recordemos que esta es la segunda elección en la que Keiko llega como candidata a la segunda vuelta. En 2011 perdió las elecciones con Ollanta Humala, y este año de manera sorprendente, ¿no? Porque la diferencia que Keiko había sacado en la primera vuelta parecía asegurarle que iba a ser electa presidenta, esta vez sí. Pero bueno, durante ese periodo entre la primera y la segunda vuelta volvió a emerger muy claramente este clivaje entre fujimorismo y antifujimorismo, y esto es lo que llevó a que muchísima gente que no lo había apoyado en la primera vuelta apoyara a Kuczynski. Bueno, estamos ante un electorado muy volátil, como es el electorado peruano, un electorado también muy crítico, muy sensible a los procesos, a los cambios que se van dando durante este juego teatral que es una campaña electoral. Y lo que sucedió fue
bastante revelador. En primer lugar, terminando la primera vuelta, ya las encuestas le daban una ventaja a Pedro Pablo Kuczynski, el candidato que había salido en segundo lugar, porque tenía un perfil que le permitía recomponer y unificar a las fuerzas antifujimoristas en principio. Sin embargo, Keiko Fujimori inmediatamente tomó la delantera, realizó una serie de actos públicos con distintos actores, tomando una iniciativa, ejerciendo un liderazgo, pero paradójicamente ese liderazgo le causó algunos problemas. Uno de los momentos claves para comenzar a revertir Pedro Pablo Kuczynski, esa ventaja que tenía Keiko Fujimori. Entonces, tanto en el desarrollo del debate, donde sí asumió una posición poco más crítica, una posición donde comenzó a señalar algunos problemas que podría tener de llegar Fujimori a la presidencia y comenzar a señalar el rumbo que podía tener el Perú, ¿no? Entre seguir en la democracia o cambiar a un posible régimen más con fines o de tipo dictatorial. Aunque Perú está acostumbrado a celebrar segundas vueltas electorales, nunca se había registrado un proceso tan ajustado, reñido y competido que dio como resultado una diferencia diminuta de votos. Una primera lectura es que estas elecciones no fueron un duelo entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, sino entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Fue precisamente la marca Fujimori la que inclinó el péndulo hacia Pedro Pablo Kuczynski y su partido, la fórmula electoral que resultó vencedora porque objetaba el proyecto político de Keiko Fujimori de Fuerza Popular. En otras palabras, los peruanos no votaron por el proyecto político, económico y social de Kuczynski, sino votaron en contra del fujimorismo, esta fuerza política que no ha podido rebasar el techo de cristal para convertirse en una fórmula triunfante. Esta diferencia importante de votos que hubo entre los que lo apoyaron en la primera y en la segunda vuelta hace que, digamos, más de la mitad de quienes lo votaron en la segunda vuelta no, digamos, sean votos prestados de alguna manera, ¿no? Digamos, no sean fieles seguidores de Kuczynski, sino más bien gente que votó por él pensando en el mal menor, digamos, ¿no? Claro. Entre esos, muchos votantes de izquierda que en la primera vuelta habían votado por el Frente Amplio, de Verónica Mendoza. La candidata de izquierda del Frente Amplio, que quedó en tercer lugar en la primera vuelta, Verónica Mendoza, hizo un llamado a votar en favor de Pedro Pablo Kuczynski un domingo antes de la segunda vuelta, tanto en español como en quechua, porque Verónica Mendoza habla en quechua, que es el idioma tradicional, digamos, de los grupos mayoritariamente indígenas que hay en el Perú, en la zona andina del sur, en el bastión de Verónica Mendoza, que es el Cusco, y en Puno, donde también se habla otra lengua indígena que es el aymara, pero dio el mensaje en estos dos idiomas y el mensaje llegó, y eso ayudó a que con un Pedro Pablo Kuczynski mucho más decidido, mucho más aguerrido, mucho más comprometido con la posibilidad de lograr la victoria, se llevara a cabo esta voltereta. El mensaje directo en el idioma de una parte importante de la población peruana, creo que fue clave también, ¿no? Si son los factores que los analistas políticos y también lo que al menos me ha tocado ver, podrían ser el peso que hizo cambiar esta correlación de fuerzas. Está polarizada, sí se ve por lo estrecho del margen, ¿no? Un poco más allá de 40.000 votos, pero hay que ver las estadísticas y saber que lo que se han distribuido entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori es alrededor del 75% nada más de los votos, ¿no? Hay un 20% que no ejerció su derecho a voto y hay un 5% que marcó viciado o en blanco. Keiko Fujimori no se pudo deslindar de la figura y de la imagen de su padre.
El expresidente Alberto Fujimori, quien terminó con la guerrilla armada e insurgente de Sendero Luminoso, pero que hoy paga su factura en la cárcel por actos de corrupción y violaciones masivas a los derechos humanos. Precisamente reina la decepción para Keiko Fujimori, una luchadora que lleva haciendo campaña política desde muchos años atrás y que no ha podido conquistar el poder. Pues la primera derrota fue contra Ollanta Humala por un diferencial de 3% y la segunda fue contra Pedro Pablo Kuczynski con 0.24% de los votos. Sin embargo, Keiko Fujimori, habiendo perdido la presidencia, tiene la llave del Congreso al haber obtenido mayoría absoluta, pues ganó 73 de las 130 bancas. Doctor, Keiko Fujimori resultó nuevamente vencida en estas elecciones en la segunda jornada electoral del pasado 5 de junio. En la primera ocasión, fue vencida también por Ollanta Humala por un diferencial del 3% y ahora con 40,000 votos a favor de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué está pasando en el trasfondo de la política en Perú bajo el fujimorismo que no puede superar esta barrera que le permita llegar al poder? El fujimorismo sigue siendo presa de su pasado, ¿no? Digamos, si no puede Keiko romper con esa idea, digamos, que inevitablemente ella está conectada a lo que hizo su padre, ¿no? Para bien y para mal, porque, digamos, vale la pena mencionar que, tal como mostraron los resultados de las elecciones, el mitad del Perú sigue apoyando o sigue, digamos, viéndose identificado con esa corriente política, ¿no? Entonces, tanto para bien como para mal, sigue estando ahí presente este espectro de Alberto Fujimori, y Keiko, por más que ha intentado mostrarse como una nueva imagen, no ha logrado, yo creo, superar esa cuestión, digamos, ¿no? Y esto es lo que explica en gran medida este resultado de las elecciones y este temor que llevó a mucha gente a apoyar a Kuczynski por, digamos, no querer una vuelta, digamos, a ese pasado, digamos. Surgió la denuncia a través de un programa de televisión de señal abierta del Canal 4 el día 15 de mayo en contra del secretario general del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, del señor Joaquín Ramírez. Esta denuncia tenía que ver con una investigación que hacía la DEA en los Estados Unidos, las oficinas en Miami, sobre un supuesto caso de lavado de dinero que involucraba también por mención a la señora Fujimori. No contentos con esto y de ser en ese momento punteros en las encuestas los fujimoristas, plantean una estrategia errónea que es sostener a un programa de televisión que se ha creado en ese momento para tratar de arropar la probable victoria de Keiko Fujimori. Y ese programa de televisión en señal abierta, en el Canal 5, propala un audio en donde el principal testigo de la DEA se estaría retractando. Y resulta que este audio inmediatamente a los 2 días se supo que había sido fraguado, trucado. La manipulación de un audio que se entrega a un canal de televisión y el deslinde no tan rápido, no tan fuerte ni tan directo como había ocurrido en otros casos, que también podrían ser otros factores internos que también expliquen que algunos que estaban pensando votar por Keiko Fujimori al final no optaran por esa opción. Con un Congreso arrasado por el fujimorismo y bajo una contienda electoral cardíaca e inédita, Pedro Pablo Kuczynski tendrá que trabajar a favor de la reconciliación nacional. Las elecciones dividieron profundamente a los peruanos, un país polarizado y dividido en 2 partes, lo que enreda y complejiza las aspiraciones de gobernanza de Kuczynski. Precisamente el presidente debe probar su capacidad como buen negociador y habilitador de puentes y pactos de entendimiento con la oposición. Ante este escenario, Kuczynski buscará promulgar leyes vía decretos sobre temas específicos, precisamente uno de los caminos para saltarse la anuencia del Congreso. Una demanda
por mejor educación, servicios de educación con el Estado, por mejores servicios de salud con el Estado y sobre todo con una mejor infraestructura en donde el Estado es un actor fundamental. Entonces, este es otro reto que tiene Pedro Pablo Kuczynski. Y por supuesto está el reto político, el reto de la gobernabilidad en el Congreso peruano. Es un Congreso unicameral, tiene 130 congresistas, 73 son integrantes de este partido fujimorista, Fuerza Popular, es decir, que tienen la mayoría absoluta. El partido Frente Amplio, que es un partido de izquierda liderado por Verónica Mendoza, tiene 20 congresistas y el partido de Kuczynski tiene solamente 18 y le siguen otros 2 o 3 fuerzas políticas que se dividen el resto. Entonces va a tener que estar en permanente negociación. Tomando en cuenta que hubo un voto fragmentado por la mitad el pasado 5 de junio en la segunda vuelta electoral en Perú, ¿será el tema o el reto de la reconciliación nacional la principal divisa que tendrá que trabajar el nuevo gobierno? Por un lado, el tema de que el Congreso está dominado por Fuerza Popular, ¿no? Digamos, de 130 escaños, Fuerza Popular tiene 73, o sea que tiene la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, inevitablemente, para pasar, digamos, legislación, para poder aprobar sus reformas, etcétera, Kuczynski va a tener que negociar con el fujimorismo, digamos. No le alcanza negociar con el resto de las fuerzas que no están, digamos, encolumnadas dentro del fujimorismo. Pedro Pablo Kuczynski tendrá que promulgar una serie de decretos sobre temas particulares para gobernar, porque hay que tomar en cuenta pues, que el nuevo gobierno no cuenta con hegemonía en el Congreso. Se la llevó en mayoría absoluta todo el carro fujimorista. El futuro presidente adelantó que una de sus primeras medidas va a solicitar al Congreso ciertos poderes especiales para poder digamos, llevar adelante medidas en ciertas áreas de política a partir de decretos, ¿no? Y la que va a ser la presidenta del Congreso, Luz Salgado, digamos, miembro de Fuerza Popular, ya ha dicho que el bloque fujimorista no le va a aprobar estos poderes. Es la primera vez que vamos a tener un gobierno que no tiene mayoría relativa. Es la primera vez. Entonces, es una situación inédita y van a tener que sentarse con Fuerza Popular a hacer algún tipo de alianza, negociaciones o algún tipo de acuerdo basado en políticas, ¿no? Basado en algunos proyectos en los cuales ambos puedan coincidir. Los modelos son casi similares entre las dos fuerzas, en el sentido de la propuesta política que ambos presentaban. Entonces, el acuerdo sería mucho más sencillo de lo que parecería. El fujimorismo o Keiko Fujimori había mencionado que ellos han cambiado, que están actuando en democracia. Si ahora, con la mayoría que tienen en el Congreso, comienzan a generar algunos conflictos al Ejecutivo, caerían otra vez en esa etiqueta, ¿no? De querer gobernar en base a imposiciones. Aunque hay un consenso generalizado de que Pedro Pablo Kuczynski fue un mal candidato y que llegó a la presidencia por chiripa, otros sostienen que seguramente tendrá un desempeño robusto como presidente o bien como jefe de Estado, sobre todo tomando en cuenta su amplio conocimiento y experiencia en materia de asuntos públicos y privados. Sin embargo, sus retos son apremiantes. En primer lugar, fortalecer al Estado de Perú, es decirlo, hacerlo más fuerte, robustecer la democracia que en muchas ocasiones ha lucido precaria y por otro lado revertir la enorme desconfianza ciudadana. Hay que decir que en Perú hay un bajo nivel de aprobación de la ciudadanía frente al poder ejecutivo y el poder legislativo y que abunda el desprestigio de la política. Kuczynski es un hombre que puede representar el futuro, como lo decía anteriormente, pero es un hombre mayor, es un hombre que tiene ya 77 años. Al final de su quinquenio de gobierno tendrá 82 años, ya será un octogenario. El tiempo pesa, sobre todo para
países con un alto grado de presidencialismo, en donde el presidente tiene que viajar, tiene que estar en contacto con las regiones, tiene que salir al mundo a comunicar, tiene que ser, digamos, muy eficiente en términos de su capacidad performativa permanente. Entonces, ese es un reto primero, el tema de su propio tiempo, de su propia edad, del peso de su propia historia. Sin embargo, él puede representar el futuro porque conoce la historia del Estado peruano. Y uno de los aspectos más importantes e interesantes de esta elección, que no aparece en primer plano, es la demanda por más Estado de parte de la sociedad peruana. Si él quiere hacer una presidencia muy personalista, pues sí, podría tener la influencia de la edad. Pero si deja trabajar al gabinete y sea un presidente que más se encargue de recibir sugerencias de la población o cómo está sintiendo ahí la necesidad de la población, y el gabinete se encarga de hacer las políticas, las propuestas, los proyectos, pues no tendría incidencia la edad, ¿no? Tomando en cuenta las claves históricas de Perú, ¿en dónde están los grandes retos del nuevo presidente? ¿Hay una democracia precaria? ¿Hay una democracia frágil en Perú? Tenemos también el problema de una falta de consolidación del Estado. ¿Qué piensa usted, doctor? Después de la presidencia de Fujimori es la fragilidad del sistema de partidos, ¿no? Tenemos en Perú esta situación en la cual no hay fuerzas políticas consolidadas. Creo que la única fuerza, digamos, que en este momento tiene cierto nivel de institucionalización y que ha ido creciendo y que se ha sostenido a lo largo de tiempo es justamente Fuerza Popular. Pero en el caso de las otras fuerzas vemos que, digamos, hay partidos que emergen y desaparecen, ¿no? Que no repiten, y partidos tradicionales como el APRA, por ejemplo, tienen un rol, digamos, bastante menor, digamos, ¿no? Entonces, eso inevitablemente genera, en términos del funcionamiento del sistema democrático, mucha más inestabilidad, mucha más volatilidad, mucha más dificultad, digamos, para consolidar un escenario, digamos, más o menos estable. Perú ha enfrentado una historia política convulsa que se ha acompañado de una democracia precaria y la falta de una consolidación del Estado. Una realidad que también se ha conjugado con un sistema capitalista asimétrico que ha marcado las desigualdades en el ingreso y en la riqueza. Un crecimiento desigual que también se ha dejado palpar en las enormes diferencias en la sierra y la costa, es decir, una estructura dualista del país, que también ha generado pues mucho descontento social. Podríamos decir que movimientos guerrilleros como Tupac Amaru y Sendero Luminoso también encontraron como cultivo de enojo pues el atraso, la pobreza y la exclusión de muchos peruanos del modelo de crecimiento económico. Si consideramos este periodo de 2012 a 2015, las exportaciones se redujeron en más o menos 5.000 millones de dólares, lo que ha llevado a que la balanza comercial sea ahora deficitaria, ¿no? A diferencia de lo que fue durante digamos, la década y media anterior, ¿no? Entonces ese es un problema importante que el presidente va a tener que atacar y que es, digamos, una de sus principales preocupaciones, cómo volver a dinamizar la economía peruana. Y por otro lado, el tema justamente de que este crecimiento económico parece que no ha repartido los frutos de manera más o menos equitativa, ¿no? Entonces, si bien los indicadores de pobreza y de desigualdad han digamos, mejorado, ¿no? O sea, se ha reducido importantemente la pobreza, el Perú es ahora un país más equitativo, si se quiere, que lo que era hace 10 o 15 años,
el efecto que ha tenido el crecimiento económico no ha sido el que podría haber tenido si el reparto de esa riqueza hubiese sido más equitativo, ¿no? Entonces, ese es otro gran reto que va a tener el presidente y que también, bueno, se ha planteado como uno de sus grandes desafíos, ¿no? Digamos, ha justamente planteado que en términos de pobreza, su idea es bajar la pobreza, que está ahora más o menos el 22-23%, al 10% cuando finalice su mandato. La lucha en contra de la pobreza extrema ha sido un factor aglutinador a lo largo de los últimos 4 gobiernos, desde el 2001 con el presidente Toledo hasta el presidente Humala en 2011. Entonces ahí hay un factor muy importante y se ha seguido reduciendo este nivel de pobreza. El Perú tiene ahora un 10% de pobreza extrema y la pobreza se ha reducido también en otros ámbitos que tienen que ver con el acceso al empleo, a algunos servicios, a la educación, y eso es algo fundamental en este contexto. La política, el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no tenían tanta incidencia en la política social como sí lo tiene, por ejemplo, la izquierda, ¿no? Entonces, lo que es rescatable del gobierno de Ollanta Humala es que sí se preocupó por la política social, sí han creado muchos programas que están teniendo éxito relativo. O sea, la pobreza, tanto moderada como la extrema pobreza en el país, se ha ido reduciendo paulatinamente en estos últimos 15 años. Ese es un hecho evidente, eso no se puede negar, aunque pues no crece el empleo como debería haber crecido, entonces la pobreza se está reduciendo, pero a través de programas sociales, y eso tampoco es sostenible en el tiempo. La inseguridad, la corrupción y un menor crecimiento económico fueron los asuntos transados en las elecciones peruanas. La delincuencia es uno de los males que acecha a las principales ciudades peruanas con índices alarmantes que no dejan de escalar. La sensación de la población pasa por los crímenes, inseguridad y víctimas de la violencia. Otra de las preocupaciones que resienten más los peruanos se relaciona con la corrupción que distorsiona los incentivos de la economía libre de mercado y que acciona en contra del crecimiento económico. Según el último estudio de Proética, el costo de la corrupción en Perú equivale entre el 3 y el 5% del PIB nacional. El mismo Pedro Pablo Kuczynski sentenció en su campaña que la corrupción es un cáncer en el Perú. A los gobernadores tienen menos poder, que están en la cárcel acusados de delitos de corrupción muy serios. Hay otros que están fugados y que se están persiguiendo. Y hay una serie de retos ahí que tiene que ver con el proceso de descentralización que el Perú ha vivido en los últimos 15 años. Y es muy importante. También hay un personaje que está en la cárcel, que es Belaún del Ocio, que en principio era alguien cercano a la pareja presidencial, es decir, al presidente Ollanta Humala y a su esposa, la señora Nadine Heredia. Y aparentemente este personaje que está en la cárcel, que ha sido capturado y que está siendo juzgado por el Poder Judicial peruano, era un vínculo importante, estratégico con los presidentes regionales a la hora de hacer la obra pública. Está también el caso de las agendas de la señora Nadine Heredia, la esposa del presidente, en donde durante la campaña anterior, no en la que Ollanta Humala fue presidente en 2011, sino en 2006, se habría recibido sin notificarlo, sin rendir cuenta de ello, recursos, digamos, discrecionales por parte del presidente en su momento vivo, el presidente Hugo Chávez de Venezuela, para ayudar a la campaña de los Humala en el 2006 en el Perú. Ya hay una investigación abierta, por ejemplo, en el caso de la esposa del actual mandatario, por el bien del país y también por la imagen que representa esto, tendría que llegarse hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y hacer una investigación lo más objetiva posible, y si hay que sancionar, habrá que sancionar para mostrar que se quiere hacer cosas nuevas, ¿no? No solamente en la política, sino también en este paso de la corrupción.
En el caso del ex secretario ya general de Fuerza Popular, pues es la justicia, en todo caso, está fuera del alcance de la justicia peruana, porque eso viene siendo abordado por la DEA, y también hay una fiscalía que ha abierto algún proceso, ¿no? Esperemos también que lleguen a culminarlo. Por otro lado, vemos una ciudadanía insatisfecha con su élite política y económica gobernante. Hay una enorme desafección ciudadana de los peruanos con el poder ejecutivo, el poder legislativo y el desempeño de la política. Ese es otro de los retos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. Evidentemente, el tema del combate a la corrupción ha sido uno de los elementos que Kuczynski ha propuesto como uno de los pilares de su programa de gobierno. En el contexto de la campaña electoral, obviamente el tema de la corrupción fue un tema que salió básicamente por acusaciones que afectaron a la propia Keiko y a miembros destacados de su fuerza. En las mismas campañas hubo escándalos de corrupción. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente es un tema, digamos, que ha estado muy presente en el Perú en los últimos 10, 15 años y que el gobierno de Kuczynski va a tener que atacar, digamos, ¿no? Claro. Pero en términos de la preocupación ciudadana, yo creo, digamos, si bien es un tema, como dije antes, que ha estado en la agenda, parece ser que dentro de las preocupaciones más inmediatas de la gente no es el más importante. Perú ha gozado de niveles de crecimiento económico envidiables para América Latina. Entre 2005 y 2014 creció a un promedio del 6% anual en un contexto de baja inflación y amplia interconectividad. Recordemos que Perú ha sido un alumno aplicado de las políticas neoliberales, habiéndose convertido en una de las economías más abiertas de América Latina y contando con una extensa red de acuerdos comerciales que resultan favorecedores para sus exportaciones mineras y pesqueras. Perú es miembro de la PEC, del TPP o del llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico, además de integrante de la Alianza del Pacífico. Esta última, una iniciativa de integración regional comandada también por México, Chile y Colombia, que establece la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas y que representa el 39% del PIB latinoamericano. De hecho, el Perú necesita seguir desarrollando su industria para transformar productos y ofrecer productos con valor agregado, para mejorar su industria, cosa que está muy lejos de tener una industria competitiva como puede tenerla México, Brasil o Argentina. Y también necesita un mayor impulso en las infraestructuras, es decir, en el desarrollo de sus carreteras, de sus trenes, en la posibilidad de hacer gasoductos para sacar el gas peruano que se exporta a otras partes del mundo y que sigue teniendo una gran demanda. También para hacer el metro, para desarrollar estrategias de transporte masivo en la ciudad de Lima, la gran capital de Lima que tiene 9 millones de habitantes y en donde se está haciendo una línea de metro, la línea 2, que va también a generar impactos positivos en la economía. Entonces es el mercado interno el que podría transformar y mejorar algunos de estos indicadores económicos peruanos en los próximos años. Frente al cambio de ciclo económico a nivel internacional y de un escenario frente a la caída de los precios internacionales de las materias primas o commodities, es que Perú resiente de manera sustantiva y también de manera negativa la desaceleración económica de China, precisamente uno de los países con quien tiene firmado un tratado de libre comercio. Según lo último señalado por el nuevo ministro de Economía, Alfredo Thorn, Perú va a crecer alrededor del 4.5% en 2017, una estimación que presume de ser muy positiva y optimista cuando sabemos que estamos enfrentando un entorno internacional muy incierto y adverso. Ahí están las declaraciones de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, en donde ha señalado que la época dorada de América Latina del crecimiento económico ha llegado a su fin y que incluso lo que debemos de hacer es añadir
más valor agregado a nuestras exportaciones. Algunos llaman la nueva ortodoxia de la economía peruana, ¿no? A veces ya somos en el Perú los mejores alumnos de, digamos, los profesores neoliberales, más que Chile incluso. Entonces, dentro de ese marco, que es un marco en donde el Estado peruano no tiene muchos recursos, se han logrado ciertos éxitos que no hay que dejar de lado. El Perú está creciendo, este año crecerá más de 3,5% su Producto Interno Bruto, y para el próximo año se espera que haya un crecimiento que esté entre el 4 y el 5% de aumento del Producto Interno Bruto. Y eso es algo importante para el Perú, más allá de los retos en términos de la desigualdad que existe y que permanece, por supuesto, ¿no? Particularmente en el periodo 2003-2012, justamente coincidiendo con este boom de los commodities, a partir justamente de la exportación de productos minerales y metales, fundamentalmente a China, ¿no? Digamos, China se convirtió en principal socio comercial del Perú. Es el destino de más o menos el 20% de las exportaciones peruanas y el origen de también más o menos el 20 y pico por ciento de importaciones que llegan al Perú, ¿no? Y entonces esta bonanza o este crecimiento económico se explica en gran medida o fundamentalmente por el aumento de las exportaciones peruanas a China fundamentalmente, ¿no? En el periodo, si consideramos por ejemplo el periodo que va del 2000 al 2012 más o menos, las exportaciones de Perú crecieron de más o menos 5.000 millones de dólares en el 2000 a un poquito más de 45.000 en el 2012, ¿no? Entonces eso muestra de qué manera evolucionó la economía peruana en ese tiempo. Una de las propuestas que estuvo en otros partidos y también creo que lo tiene Pedro Pablo Kuczynski es fomentar mucho el turismo. ¿Sí? El turismo sería una de las alternativas, una de las vías económicas para lograr cierto desarrollo. Lo otro es comenzar también, a pesar de las grandes protestas sociales que hay en las cuestiones mineras, comenzar a crear políticas donde puedan confluir los intereses tanto de las comunidades como de las empresas mineras. Por ejemplo, porque sí hay yacimientos, hay proyectos internacionales de mucha inversión que ahorita están paralizadas. Y paralizadas justamente por la oposición de las comunidades que se sienten agredidas o que no están respetando el medio ambiente. En los últimos años, Perú ha recogido varios éxitos diplomáticos. Recordemos que fue país sede de la COP20, es decir, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue la antesala del histórico Acuerdo de París, sellado precisamente en la COP21, un acuerdo vinculante para combatir el cambio climático, para transitar hacia economías verdes y un entendimiento político mayúsculo entre las economías industrializadas y emergentes. Por otro lado, no olvidemos que Perú ganó el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre su diferendo marítimo con Chile, en donde ganó alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados en este diferendo, pues que ya lleva muchos años peleando con Chile. Esos acuerdos que ha llegado mediante la intervención de La Haya, de la Corte de La Haya, me parece importante, ¿no? Y era necesario. Entonces, ¿por qué también? Porque ya no, de alguna manera te puede enfocar como país a lo interno, ¿no? Y no está preocupado tanto en la parte internacional y viendo estos conflictos. Perú ha hecho una apuesta estratégica hacia el Pacífico en materia de política exterior. Este país participa en varios foros de Asia-Pacífico y será en noviembre del 2016 cuando abrigue en Lima la cumbre de la PEC, este foro de cooperación económico conformado por 21 economías. Bajo el dinamismo económico del Pacífico, Perú busca reforzar su presencia en un momento en el que otros proyectos comerciales están en decadencia. El Mercosur ha perdido la brújula como consecuencia del nuevo recambio político ante la llegada del derechista Mauricio Macri en Argentina,
la salida de Dilma Rousseff en Brasil y la crisis de Venezuela en manos de Nicolás Maduro. Ni siquiera se pudo transferir la presidencia pro tempore del Mercosur de Quito hacia Caracas. Por otro lado, los países del ALBA están paralizados ante la caída de los precios internacionales de las materias primas y una menor demanda agregada de China. El mercado del Oriente es fundamental para el Perú, es por supuesto China, pero también son otros países del sudeste asiático, son países como la India, países emergentes como Brasil también es muy importante, lo fue Venezuela, la Venezuela chavista fue un cliente muy importante, por ejemplo, para los productos manufacturados, los textiles que venían del Perú y que fue muy importante. Esto está cambiando en los últimos años, pero a pesar de eso, una de las materias primas, de los commodities que el Perú vende en el mercado internacional, como el oro y el cobre, como los hidrocarburos, que se han descubierto algunas zonas petroleras importantes, permiten sostener este crecimiento económico del Perú. Perú, digamos, justamente por esta emergencia de China como poder global, la necesidad de China de materias primas y la posibilidad que tiene Perú de explotar y exportar estas materias primas, ha visto esta vinculación con el Pacífico como un elemento estratégico. En términos de su vinculación con el mercado mundial, Perú yo creo que va a seguir apostando por Asia, ¿no? Por seguir fortaleciendo la Alianza del Pacífico, por fortalecer probablemente sus lazos económicos, digamos, con Estados Unidos. Y en términos regionales, parecería que Kuczynski también, al igual que Macri en el inicio de su presidencia, va a intentar jugar un rol importante en relación al tema de Venezuela. Perú se ha mostrado a favor de un proceso de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Precisamente la prioridad que marcará la presidencia chilena de este organismo de integración regional. Mientras que Mauricio Macri hace todo lo posible para resucitar al Mercosur mediante una negociación concluyente y definitiva que le otorgue un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el mandatario también coquetea con un posible ingreso a la Alianza del Pacífico, precisamente el nodo geopolítico que formará parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico liderado por Estados Unidos. Bajo este contexto y de cara a la apuesta estratégica de Perú hacia el Pacífico, Lima ha decidido presentar su membresía plena a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, por cierto, un mensaje aperturista y volcado hacia trabajar con las mayores economías del mundo. Entrar en esta comunidad de países desarrollados, pero nos falta todavía lograr tener una mayor equidad social, ¿no? Entonces, macroeconómicamente el Perú presenta unas cifras muy buenas en las últimas décadas de crecimiento, llamemos sostenido, pero basado en precios internacionales de materias primas, ¿no? Entonces no tenemos un crecimiento de una industria que pueda estar a la altura, o al menos, ¿no?, mostrar cierta tendencia para competir o al menos estar en esa tendencia que tienen los países de la OECD. Hay una gran presencia de las empresas mexicanas, muy diversas, pero que están participando plenamente de la economía peruana, que ayudan al crecimiento de la economía peruana y que participan de ese crecimiento con éxito. Entonces, la relación entre México y Perú es una relación que va creciendo. Hoy tiene un nivel de alianza estratégica que se definió por ambas cancillerías hace unos meses. Alianza estratégica entre Perú y México tiene que ver, por supuesto, con la dinámica de la Alianza del Pacífico, que acerca a los gobiernos y también que acerca la posibilidad de intercambio de inversiones. Es sobre todo muy importante la cantidad de inversiones mexicanas que hay en el Perú. También en el sector minero, por cierto, que
tiene algunos problemas y retos importantes, pero en donde se va a seguir seguramente desarrollando. Entonces esta relación va para arriba, va mejorando. Los desafíos venideros en materia de política exterior tendrán que ser sorteados por el nuevo canciller Ricardo Luna, un diplomático de carrera y ex embajador de Perú en Estados Unidos. Habría que poner el acento en la composición del gabinete, un gabinete que tendrá que estar conformado por 18 carteras y por la presidencia del Consejo de Ministros. Y es que volcar la atención hacia el gabinete resulta importante porque esto nos daría pie a entender la nueva tonalidad del mismo gobierno y su sentido de identidad. Un gobierno que por supuesto tendrá que pactar entendimientos con la oposición y con una sociedad muy enojada frente a la inseguridad, la corrupción y la menor bonanza económica. Parecería ser que no hay, digamos, como demasiadas sorpresas. Es un gabinete en donde va a haber muchos economistas. Es un gabinete que, bueno, digamos, muestra que la política económica en general que va a llevar adelante Kuczynski no va a ser muy diferente de la que vienen llevando adelante los gobiernos anteriores en Perú. Digo, neoliberalismo a ultranza, ¿no? Sí, sí, digamos, vamos atrás en la historia reciente de Perú, inclusive llegando hasta los gobiernos de Fujimori, vemos que ha habido en términos económicos una política bastante, si se quiere, similar o coherente entre los diferentes gobiernos. Inevitablemente va a tener que el presidente producir ciertos resultados en el corto plazo para no generar, digamos, una sensación de poca legitimidad que lleve, digamos, a aumentar, digamos, el rechazo de la población a su mandato, a su presidencia, ¿no? Predominan los técnicos. Hay ciertas carteras, ciertos ministerios que van a ser ocupados por gente que ya tiene experiencia en la administración pública, como viceministros o ya exministros de otros gobiernos. Los tecnócratas tienen una visión un poco más de, además de manejar la economía a nivel macro muy bien, quizás la debilidad también está en la parte micro o en la parte social. Y los tecnócratas también, la otra fortaleza que muestran siempre es su visión es de integralidad, ¿no? Entonces, seguir en estos marcos de Asia-Pacífico, de los grandes acuerdos, va a seguir. Algo que es novedoso también, que es un concepto un poco arriesgado, que es el de lo impolítico. El problema principal de nuestro tiempo no sería la apatía política, sino el crecimiento de estas actitudes impolíticas, es decir, la incapacidad de comprender los fenómenos asociados a un mundo común. Entonces, esta definición nos permite comprender la dificultad que tenemos hoy en día en nuestras sociedades para mantener cohesión social, para construir una nación, para desarrollar estrategias comunes que nos permitan al conjunto de esa organización humana que es un país, desarrollar en mejores condiciones su vida económica, su vida social, su vida cultural y hacerlo con una percepción de que estamos juntos en ese andar, en ese camino, en esta nueva etapa que comienza tanto al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, que asumirá el próximo 28 de julio, y a la sociedad peruana que tendrá que enfrentar de manera conjunta, con mucho diálogo, con mucha tolerancia, con una gran virtud democrática, los retos que le depara el futuro. Veamos ahora el comentario de Federico Lamont sobre la inmigración peruana. En la década de los 80 se habló por primera ocasión en Perú de la diáspora. El primer mandatario en acuñar ese término tiene nombre, Alan García Pérez, que fue testigo del tránsito de varios gobiernos de extracción militar. Y Perú
a partir de esa década de los 80, concentró un problema de rezago social en la región de Guayaga, que es la segunda productora de coca en el mundo. Ahí se fijó un estado de emergencia que posteriormente se extendió a otras provincias de Perú. De Guayaga inmigraron varios miles de peruanos y al final no solo de Guayaga, la contabilidad fue 3 millones, pero lejos de causar un daño a la economía peruana, esos 3 millones de peruanos que se fueron a Chile, Argentina, a Japón, España, entre otros países, fortalecieron la economía a través de las remesas. Y esta cifra la presentó el presidente, el recientemente electo presidente, Kuczynski Godard. Él también forma parte de la diáspora e incluso renunció a su nacionalidad para incorporarse a un banco estadounidense y después ser asesor del Banco Mundial. Afirmó que esta es una condición que avergüenza a todos los peruanos, pero él, como otros, regresó a propósito de una ley de doble nacionalidad que fue promulgada en el 2013 y le permitió ganar la presidencia recientemente. Los retos para Perú, más que ello, son ventajas, porque con las remesas de 3 millones de connacionales distribuidos desde el lejano oriente hasta la Unión Europea, permiten o permitieron abatir la pobreza, más o menos en un promedio de 40%, como lo reconoció el expresidente Ollanta Humala. Para Kuczynski Godard, entonces, habría que partir de un acuerdo entre esos 3 millones de connacionales que también se ubican en los Estados Unidos para que la pobreza, gracias a las remesas de la inmigración peruana o en términos generales la diáspora, con el tiempo puedan venirse a menos. El propio Kuczynski Godard invitó a mandatarios del Cono Sur, particularmente del Pacto Andino, a fijar una posición respecto al tema de las remesas y es posible que en el corto plazo esta fórmula peruana aplique con resultados importantes también a Ecuador y Bolivia. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.